implementación de IPv6 en la región. Cris, tenés la palabra. Bien. Voy a estar hablando de las responsabilidades de las direcciones de IPv y con eso me refiero a dos cosas. Por un lado, comprender quién es responsable de las direcciones, a quién le importa que se ingresen estas direcciones y también responsabilizarnos de manera activa, ¿no? Responsabilizarnos de que las cosas estén lo suficientemente actualizadas. Algunos ejemplos de lo que hicimos recientemente en la región de Arin. Arin 2010/14 es una propuesta que se implementó el mes pasado, pero que se introdujo en febrero de 2010. Un tema principal era que todas las asignaciones de IPv6 estuvieran registradas dentro de JUIS y también ver qué información hay que incluir con ese registro, el nombre jurídico, la dirección, y también se va a necesitar una dirección de email y un número de teléfono. También se eliminan todas las necesidades de que una ASP tenga que registrarse, ¿no? Las personas están registradas en JUIS, también puede ser una empresa o diferentes entidades que son responsables de estas direcciones. También permite que ARIN pueda hacer revisiones de recursos según se apliquen o se cumplan estos requisitos. Acá tienen la política tienen la política proyectada por si quieren ver algún ejemplo de cuáles son los requisitos de JUIS. También se está discutiendo otra política de manera activa en la región de Arin, que es la 2011-7. Esto lo lleva un paso más allá y cumple dos cosas más. Se trata de incluir el registro del cliente o los datos del cliente para que JUIS pueda hacer una revisión de los recursos para ver si se están utilizando de manera correcta y también revocar los servicios de RDNS en caso de que no se esté cumpliendo con los datos requeridos por JUIS. Estas son dos políticas, pero creo que sus conceptos son bastante globales, son bastante generales, y lo importante es que la parte responsable de cualquier dirección de IP aparezca en una lista de JUIS, porque JUIS debe ser confiable y debe tener información de contacto válido, como por ejemplo nombres, direcciones, dirección de email, teléfono, etcétera. Hacemos esto porque cuando se hace una queja o hay alguna razón para identificar al usuario que tiene el IP, se puede identificar de manera más rápida, encontrar a la entidad responsable, en vez de simplemente ir a JUIS, encontrar la sede central que tiene una asignación de IP y después hay que atravesar toda una cadena para pasar de una organización a otra y esperar que las direcciones sean las correctas y por ahí no lo son. Y esto puede llegar a llevar semanas, horas incluso, para encontrar a la persona que realmente necesitamos encontrar, ¿no? Entonces, para poder aplicar esto, los RIRs tienen que tener un mecanismo para asegurarse de que se cumplan estas políticas y ver cuáles son las partes responsables. Hay otra preocupación dentro de la zona de ARIN porque hay algunos países que están involucrados en esto y en otras regiones hay aún más países que entran en juego, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. La razón por la cual quería hablar de esto es para poder darles estos dos ejemplos de lo que estamos implementando con ARIN y que aunque la base de datos de JUIS se administra a través de los RIRs, realmente es un recurso global y nos ayuda a todos a asegurarnos de que los datos de JUIS son bastante precisos y son utilizables. Eso es todo lo que tengo para decirles, a menos que haya alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, con esta última presentación estaríamos finalizando el foro de políticas públicas. Simplemente, bueno, agradecerles a todos los autores que presentaron las políticas y a todos los asistentes en general. Invitarlos a seguir participando cada vez más a través de la lista, ¿sí? Planteando las inquietudes y la opinión de cada uno ahí. ¿Sí? Y bueno, sin mucho más que decir, de parte de Max y mía, gracias a todos y nos vemos en el próximo foro público en Quito. Gracias.
Invitamos a pasar a George Michelson de AppNIC, que nos va a hacer una presentación acerca del despliegue de IPv6 a nivel global. George, please. Muchas gracias a todos por haberme dado la posibilidad de hacer una exposición acá. Y también quiero agradecerles a los intérpretes que estuvieron haciendo un trabajo maravilloso, una tarea maravillosa. Realmente agradezco mucho poder seguir la conversación gracias a los traductores y muchas gracias a los organizadores. La reunión fue realmente excelente. Fue una reunión del ACNIC en Montevideo hará 5 o 6 años y realmente es muy bueno ver que tenemos una comunidad cada vez más grande de gente. Me gustaría hablar hoy acerca de algunas actividades de medición que provienen de hecho de las actividades que Jeff mencionó ayer. Estamos haciendo recabación de datos utilizando imágenes de una a una en lo que es el script Flash del que habló Jeff ayer. Esta exposición, esta presentación, se la conoce como el concurso de belleza. Yo no creo que esto ofenda a las mujeres, ¿no? Con esto de concurso de belleza, pero bueno. ¿Qué es lo que logramos hacer con el grupo de investigación de APNIC? Es tener una técnica de medición que realmente sea sencilla y eficaz. Creemos que es un mecanismo que nos va a dar una base a largo plazo para realmente evaluar qué es lo que está sucediendo con nuestras redes. Otro tema importante y que ustedes probablemente conozcan por lo que pasa con la base de datos de Juiz es que todos tienen que registrar cuáles son los recursos económicos que tienen en la base de datos de Juiz. Esto es parte de lo que es la visibilidad fundamental de la utilización de recursos. Pero recientemente vimos que hay estudiantes que evaluaron la precisión de la información que teníamos en relación a los recursos de lo que es la ubicación geográfica y realmente vimos resultados muy positivos y los datos de los RIRS están más o menos en un 90% de lo que es la disposición económica bruta de un recurso. Entonces, obviamente, si ustedes son proveedores, tienen que incluir contenido dentro de América porque hacen ingeniería de tráfico, entonces van a utilizar sus propias direcciones y sus direcciones tal vez no ingresen en lo que es sus recursos económicos. El problema es su base de recursos en esta región, pero también a nivel mundial y que de hecho realmente están dentro de la economía que se registra de manera pública en bruto cuando se administra el recurso. Y esto realmente es muy interesante porque si estamos recabando datos acerca de los tráficos o de las capacidades dentro de los protocolos y podemos realmente hacer un mapeo de lo que es la dirección específica a lo que hace una economía más generalizada, vamos a poder hablar de lo que son aspectos económicos, sociales y otros temas interesantes de lo que es la red. Entonces realmente terminamos teniendo datos muy útiles. Durante estas últimas 50 semanas o casi un año, estuvimos tomando los datos de estas imágenes que vieron a partir de la presentación de Jeff, que tenemos un rendimiento de lo que es el tunneling y el efecto que esto tiene en el consumidor. Y Jeff nos pudo mostrar con sus datos lo mal que se pueden poner las cosas cuando utilizamos técnicas ad hoc. Pero si vemos el volumen de las mediciones, vemos que ya casi estamos llegando a las 300.000 o 400.000 mediciones por día. Y pudimos también ver lo que es un número significativo de las economías registradas de los países, de las regiones, de las áreas, y llegamos a más o menos unas 200 economías de las 149 que están
incluidas en la lista, ¿no? En relación a las preguntas que creemos que nos otorgan datos válidos. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si yo tengo datos acerca de lo que son las direcciones de Internet y si tengo datos en relación a IPv4 e IPv6, ¿qué tipo de pregunta es la que en realidad quiero responder? Bueno, la pregunta que surgió entonces fue esta que tiene que ver con esta acumulación, esta aglomeración, ¿no? ¿Qué tan consistente es la capacidad que tiene IPv6 para desplegarse, para implementarse en lo que es una Internet global? Si vemos los datos, ¿podemos realmente reconocer diferencias? Entonces, si pasamos a la siguiente etapa, esa ese problema realmente nos presenta consecuencias, no es una cuestión neutral, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que también podemos promover lo que queremos lograr con IPv6. Si sabemos que hay una campaña para extender, propagar, promover IPv6, ¿realmente podemos ver el efecto que tiene esta campaña? Las tareas que hicimos inicialmente exploran el comportamiento de ciertos temas que tenían que ver con lo que es un OS, ¿no? Un sistema operativo. Entonces, si queremos ver a qué se están enfrentando nuestros clientes y ver si estamos realmente dispuestos a implementar IPv6, van a tener que ver qué pasa con sus weblogs y ver qué es lo que se está registrando justamente en estos weblogs. Si utilizan Vista, Windows 7 o si por ahí tienen un iPhone o cualquier celular que soporte Android, van a ver que todos estos clientes tienen capacidad de implementar IPv6. Y entonces a partir de eso ustedes pueden ver si tienen una motivación desde lo que es la inversión capital para realmente implementar IPv6. Pero eso no es lo que nos interesa en cuanto a las capacidades. Lo que queremos ver es qué hacen los hosts, porque ellos están ejecutando Windows o porque por ahí tienen habilitado un tunnel. Pero de hecho lo que queremos ver, lo que nos interesa es el servicio real. Entonces esa es la pregunta. ¿En qué vemos acá? Tenemos una idea de lo que es la capacidad relativa de IPv6. No solo cómo le está yendo a cada economía, sino que cómo les está yendo en relación a la otra, ¿no? O en relación a la región, o en relación al mundo realmente. Y eso lo vemos desde el punto de vista del cliente. No tiene que ver con lo que ustedes están haciendo como proveedores, sino que qué es lo que están realmente haciendo sus usuarios. Esto incluye mecanismos de tunneling. Tenemos que comprender que hay ciertas decisiones a tomar que dicen que no podemos implementar un IPv6. Entonces, por ahí hacemos un 6RD o tratamos de llevarlo a través de un ISP o lo hacemos con algún tunneling eléctrico, por ejemplo. Y decimos, esto es un IPv6 real. Entonces, realmente nos comprometemos con lo que es la infraestructura del tipo V6, que no tiene nada que ver con los mecanismos ad hoc que se estaban implementando antes. Así que ahora me gustaría presentarles una visión muy acotada de los resultados que vimos. Este es un momento muy particular para mí, porque nosotros no nos reunimos acá para tratar de insultar el estado en el que se encuentra su país, ¿no? A veces cuando hacemos comparaciones vemos cómo la gente realmente se siente en relación a su economía. Entonces, no es que yo quiero criticar a México, darles con un palo a los venezolanos. Es realmente una realidad de lo que estamos viendo en su economía. Y creo que es importante que ustedes tomen lo positivo, porque cuando se lleva un promedio, siempre vemos a alguien que está mejor o peor ubicado. Eso es realmente lo que hace un promedio. Pero la idea es que esto sea útil cuando ustedes quieran pensar en inversiones o planificaciones, o cuando quieran incluso hacer una comparación en relación a sus pares. Pero también vemos que hay ganadores obvios y también perdedores obvios. Y hay gente que claramente está por debajo de lo que es el promedio y tienen economías muy grandes. Entonces no tiene solamente que ver con la dimensión. Es un asunto muy complejo realmente. Entonces, el encabezado que vimos, que nos presentó Jeff, es que el mundo se está ejecutando en un 0,3% en cuanto a lo que es el nivel de utilización. Entonces, esta es mi representación de lo que es el 0,3%. Lo que tienen que comprender
es que esto está hecho en una escala logarítmica. Es decir, tenemos una escala logarítmica, tenemos un eje Y y hicimos esto porque toma todos los comportamientos de ruido en cuanto a lo que es la información y vemos movimientos muy leves que de hecho son cambios muy grandes en lo que son los valores en relación a los valores anteriores que manejábamos. Entonces vemos que esta línea es bastante estable, bastante plana y que está dentro de lo que es ese marco del 0,3%. Verán que en el medio tenemos una línea azul y esa es la fecha en la que se llevó a cabo el Día Mundial de IPv6. Y ven que como que no me deja muy contento el resultado que nos da esta línea, pero vemos que este pico tal vez muestra que el Día Mundial de IPv6 de hecho tuvo su efecto. Y vemos que cuando estamos tan cerca al punto que queremos llegar, queremos creer que eso es una señal de que realmente vimos un cambio en el comportamiento. Pero bueno, por ahí vamos a tener que revisar un poco lo que es nuestro encabezado, porque también verán que la línea está un poquito por debajo de nuestra línea que marca el 0,3%. Entonces, esto es una variación en los datos que es un subconjunto de los datos recabados por Jeff. Entonces, cuando ayer nos mostraba los picos, vemos que también podemos ver picos muy bajos en los datos. Entonces, la línea funciona. El promedio mundial está bien. Pero, ¿cómo redondeamos esto? Acá vemos un trazado más aleatorio de todas las economías que nos dieron datos útiles y los proyectamos con esta línea. Entonces quiero que vean a la parte superior y la parte inferior y van a ver que la parte inferior está ingresando a lo que es dígitos únicos, llegando casi a un 9 o un 10%, números redondos. Entonces tenemos economías que han alcanzado niveles bastante elevados, pero si estamos por debajo de la línea, vemos que tenemos economías que están por debajo del 0,1%, entonces están muy por debajo del nivel. Entonces, ¿qué sacamos de esto? Sí, tenemos una línea del 0,3%, pero la variación, el alcance, los rangos de los datos, las variaciones entre las economías es muy grande. Entonces, pensemos más qué pasa desde el punto de vista de la región. ¿Qué pasaría si desglosáramos esto por regiones? Vamos a lo que son las Naciones Unidas, que nos da una dispersión interesante de las economías por región. Lo van a poder presentar muy bien cuando quieran. Y si tomamos las regiones principales, vemos este panorama, ¿no? Tenemos la línea azul en la parte superior que representa Europa, la verde es América del Norte o Norteamérica, y la roja, que nos da una señal muy clara, esta es la línea general de lo que es Latinoamérica, ¿no? Que también incluye el Caribe y Centroamérica. Entonces pueden ver que como región, esta región está rindiendo un poquito por debajo de lo que es el nivel mundial. También verán que hay una discontinuidad con esta línea más clara de acá, que es África, que realmente no nos dio los datos suficientes para tener retornos claros, pero que claramente tiene un rendimiento muy bajo. Entonces podemos ver cuál es la variación acá y vemos que las diferencias son de hecho regionales, se ven a nivel regional. Entonces, vamos a ver qué pasa en más detalle, ¿no? Acá vamos a una comparación de lo que es la región latinoamericana en relación al resto del mundo. Incluso dentro de una escala logarítmica, esta es una línea que tiene muchas fluctuaciones de ruido. Es una línea que está alrededor del nivel de 0,1, 0,2, 0,3% y tiene sus picos, pero sigue estando por debajo. Lamentablemente todavía nos encontramos en los márgenes y todavía no llegamos a estar en ese estado en el que todavía tenemos la suficiente actividad como para tener las suficientes cifras para quedar por arriba del nivel. Sin embargo, aunque tenemos buenos picos, vemos que estamos en un rendimiento bajo. ¿Qué pasa si vemos las líneas de las otras economías superpuestas a esta línea de Latinoamérica? Acá tenemos la de Argentina, la de Brasil, la de Chile, la de Uruguay, la de México. Y les estoy mostrando de manera muy sencilla cómo esto contribuye al promedio y podemos ver cómo tenemos economías dentro de esta región que están por arriba y por debajo de lo que es la media. Entonces, no se resume todo a decir que las grandes economías están por encima del nivel, porque no es así. Si vemos esto, podemos
ver que hay un gran rango de comportamientos y que hay muy buenos rendimientos dentro de la región, pero que también tenemos rendimientos que son tan bajos que el promedio regional está quedando por debajo de la media a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si vemos las otras regiones que contribuyen con lo que es el promedio mundial? Acá tenemos Asia del Este, Japón, Corea, etcétera, ¿no? Acá vemos la línea azul inferior que representa Corea, que es una economía estándar de la cual todos hablan para implementar lo que es IPv6, pero si vemos qué pasa con el tráfico, no vemos un alto nivel de presentación en lo que, de penetración en lo que son los usuarios finales. El promedio para Asia del Este está muy por encima de lo que es la media mundial, pero también notarán que hay una señal muy fuerte de lo que es la señal de IPv6. Tenemos muchos picos y muchas subidas en estas economías. Entonces, podemos ver que se está promoviendo mucho lo que es IPv6 y el día de IPv6 mundial realmente pudo haber generado una diferencia, ¿no? En lo que estamos viendo. Esta es la línea para Europa Occidental. Vemos Australia, Bélgica, Suiza, también vemos Luxemburgo, Países Bajos. Y verán que esto está muy por encima de lo que es el promedio mundial, ¿no? Esta región económica realmente tiene penetración de lo que es IPv6 y creo que acá, cuando tenemos las reuniones de los RIRs para ver lo que es la actividad en relación a IPv6, vemos que tenemos buenos rendimientos. Igual dentro de esta región también tenemos gente que está rindiendo mejor que otra, ¿no? Algunas observaciones. ¿Cómo implementábamos IPv6 con este nivel económico? ¿Se puede hacer al mismo nivel? No. Lamentablemente tenemos muchas variaciones, hay grandes diferencias entre las economías, esto lo vemos entre las regiones mismas, de manera intrarregional, y yo lamentablemente todavía no entiendo cómo ubicaríamos esto en lo que es el eje Y, pero es muy claro que en relación a lo que es el PBI, la población, la información no nos está dando lo que necesitamos, porque hay algunas economías que tienen PBI muy alto y una gran participación y que sin embargo muestran niveles muy bajos, como es el caso de México. No es algo tan directo como limitarnos solamente a lo económico. Vemos que hay picos que nos preocupan, pero también todavía podemos medir cuál es la influencia de nuestra propia actividad en IPv6. Y me hubiera gustado poder incluir los datos de esta reunión, pero estos gráficos realmente se hacen dependiendo de los resúmenes que tenemos por semana y realmente no llegamos al intervalo de esta semana en particular, entonces no vamos a poder incluir la reunión del ACNIC, pero van a ver que va a haber un pico en relación a Latinoamérica gracias a esta reunión del ACNIC. Y otra cosa que es un mensaje difícil de dar es que incluso dentro de este 0,3% todavía nos queda un gran camino por recordar. No significa que no tenemos que implementar IPv6, pero tenemos que saber que el efecto de la tasa de penetración todavía no está en el punto que tiene que estar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con esto, ¿no? Como grupo de investigación? Realmente creemos en lo que son las mediciones a largo plazo, tenemos un sentido de lo que es la medición continua y creemos que nos va a dar datos útiles, que nos va a permitir informarnos a la hora de hacer un desarrollo de políticas. Entonces yo creo que esta actividad se va a poder continuar y nos va a poder dar una base y una media de lo que es la penetración de IPv6. Y quiero hacer informes para ver los datos de ciertas zonas y que ustedes lo puedan incluir en lo que son sus planificaciones a nivel regional o nacional para hacer una planificación estratégica a la hora de ver cómo van a promover la penetración de IPv6. Y eso es todo.
Thank you, George. Creo que tenemos algún minuto para preguntas. Yo en particular tengo una. I have a question. I would like to know if the information Me gustaría saber si la información que estás recabando va a estar disponible para los investigadores en caso de que quieran procesar esta información. Sí, creo que sí. Estamos muy al tanto de que los usuarios finales de direcciones de IP no tienen que estar ubicados de manera dispersa, sino que tiene que haber un proceso. Y si a vos realmente te interesa ver el análisis de los datos, eso va a estar disponible. Los informes dijeron que los niveles están mostrando un rendimiento muy alto entre lo que son los investigadores y la gente. En relación a eso, con la aplicación que yo tengo en mente, los prefijos funcionarían bien, ¿no? No necesitamos tener los 128 bits. Simplemente con el prefijo al nivel de la ICP está bien, ¿no? De hecho, desarrollamos un conjunto de herramientas que podrían utilizarse con lo que es el AES original y hacer una tabulación de esto.